Hola a todos, ¿cómo les va? Tengan un hermoso día. Mi nombre es Daniel Yodó. Esta es una invitación y una propuesta para que participemos juntos de un encuentro que organicé para el próximo sábado, 10 de junio a las 16 horas, en la localidad donde vivo, en Lanús Oeste, la calle Lavallol 535. Esos datos luego quedarán al pie del video. La charla es abierta y gratuita a todo público, de manera que están convocados a participar de lo que para mí es algo muy importante compartir. Ya he hecho una primera parte, haremos una segunda parte repasando algunos aspectos de ese primer encuentro sobre la palabra como medio de sanación y de enfermedad o desequilibrio. Digo que es importante para mí no solo por mi vínculo con la palabra. Estoy relacionado con la palabra no solo por el mero hecho de poder hablar, de ser un homoparlante, como se diría, sino porque he tenido el gusto y el privilegio desde temprana edad de relacionarme con la lectura, con la escritura, y a medida que lo hacía con libros como este, que atesoro con mucho cariño, porque es el único libro que me queda de aquellos años de infancia, que mis padres me leían y obviamente leí yo después. Y luego los años traerían otro tipo de libros, como Viaje al centro de la Tierra, El Principito, literatura latinoamericana, de autores como el señor que aquí les presento, ¿sí? Y que no solo se iban a convertir en un medio para disfrutar de lectura importante a lo largo de la vida, trascendente, disfrutar de tener el libro, de los momentos de quietud, de soledad, de estar, de soledad de otras personas, pero de compañía de todo lo que, lo que ese material ha ido pudiendo ofrecerme a lo largo del tiempo, en muchos aspectos, desde el punto de vista de acrecentar la imaginación, la capacidad de pensar por mí mismo, de reflexionar, de ir atreviéndome paso a paso a conocer a este ser humano que soy, tratar de ver en qué medida toda esta literatura con el tiempo me fue dando no solo una mejora en el lenguaje, en la escritura, sino que fue dando la posibilidad, por ejemplo, como este libro que es cabecera dentro del budismo zen para mí, al menos, práctica que he realizado a lo largo de muchos años, sino la posibilidad de ampliar la mirada del mundo en el que vivo, darme cuenta cuando he sido parte de grupos de pertenencia, en qué medida esos grupos fueron aportando a mi condición humana saberes y conocimientos, y cuándo fue el momento y la hora apropiados para correrme de ese lugar. Este que presento aquí es un libro esencial en mi desarrollo espiritual y humano, que consulto y ayudo a consultar con regularidad. De manera que todos estos ejemplares que voy mostrando, con diferentes temáticas, abordajes, para conocer un poco más cómo otros seres humanos también han hecho su propio periplo, su propio camino hacia el sí mismo, conocer su psicología, su mente, sus emociones, sus experiencias, sus aventuras, ¿sí? De manera de poder abarcar un saber, no solo un conocer, cada vez más profundo, más importante, no en términos jerárquicos, sino importante para comprender con la claridad que se tenga al alcance de la comprensión de cada uno, qué es lo que somos en realidad, qué es lo que estamos haciendo acá en este mundo, a qué hemos venido, de qué manera vamos aprendiendo a transitar lo que yo llamo el laberinto de la vida. Un laberinto que puede llevarnos siempre a pasar por los mismos lugares repetidas veces, una y otra vez, sin dar nunca con la salida. La salida no es una escapatoria, sino el haber egresado de las experiencias necesarias que este ser humano y este cuerpo requieren para precisamente no solo transitar ese laberinto, sino poder irnos con el aprendizaje realizado.
De manera que estos libros para mí no han sido solo una compañía, y siguen siéndolo, claro, entre muchos otros, necesaria e importante en la vida, para alimentar nada más que este plano intelectual o para emocionarme cuando leo ciertos textos o ciertos pasajes o ciertos relatos o narraciones. Lo más importante que yo he notado a lo largo de estos años, que ya son 60 de vida, es cómo desde los 12 años que empecé escribiéndole cartas a mi mamá, cuando en esa relación dificultosa yo sentía que a través de la escritura, con todos sus horrores de ortografía que tenía en aquel momento, yo podía expresar muchos sentimientos que de esta manera me resultaban más difíciles. Cómo a medida que fui creciendo como humano, no solo cronológicamente, porque eso es solo tiempo que pasa y nada más, sino que este tiempo que pasa lo fui observando desde un lugar más íntimo, más profundo. Me fui dando cuenta de que tenía que abordar esas heridas que todos, de un modo u otro, recibimos en algún momento de nuestra vida, sobre todo en la niñez, y qué camino paralelo iba haciendo la palabra y el lenguaje en mi vida junto con esos tránsitos hacia la sanación. Cómo fue enriqueciéndose mi vocabulario, cómo las palabras fueron permitiéndome explicar más y mejor lo que pienso, lo que siento, lo que necesito, tanto para conmigo mismo como para con los demás. Por lo tanto, considero muy valioso estos encuentros para que cada uno haga, a partir de lo que yo les entregue, comparta su propia reflexión, porque es algo que está careciendo mucho esta sociedad, me permito decirlo, en estos tiempos donde el lenguaje está siendo degradado al máximo posible, donde se inventan cambiar letras para decir las palabras de otra manera, como si ese cambio fuera suficiente para modificar siglos de discriminación, de maltrato, de violencia, de perturbación mental y psicológica que llevan a que el ser humano todavía siga padeciendo los mismos problemas de siempre, siglo tras siglo. No, es mucho más serio el tema de la palabra. La palabra, cuando se nos es dicha en la niñez, puede producir daños muy profundos en nosotros. No porque nuestros padres tengan la intención conscientemente de maltratarnos o de dañarnos, sino que quizás es lo único que supieron hacer en algún momento determinado para retener alguna situación, para poner o marcar algún límite en esta cancha que es donde se juega la vida, y sin darse cuenta en qué medida repercutían en nosotros esas frases, esas palabras dichas en un momento y un contexto determinado. De manera que si la vida, como yo suelo decir, está escrita en cada célula, en cada centímetro cuadrado de nuestra piel, de nuestro cuerpo, debe ser releída, debe ser resignificada esa palabra escrita en nosotros, esa historia escrita en nosotros, para que aprendamos a narrarnos a nosotros mismos, para que encontremos nuestras propias palabras a partir de las cuales hablemos de y por nosotros mismos, y no como ocurre hoy día, que dentro de ese cúmulo de degradación del que hablo está esto de repetir como loros solo palabras hechas, frases hechas, dichas por otros, que quizás porque nos caen simpáticos, porque tenemos alguna cuota de confianza en quien habla, creemos que esas palabras son irrefutables y son verdades absolutas. La verdad que la mayor parte de las veces que yo escucho a las personas repetir palabras de otros, me lamento que no se tomen el tiempo para pensarse a sí mismos, que no se tomen el tiempo para que a través de la lectura, que es tan importante, puedan descubrir su propia manera de sacar la lengua, de mover la lengua, de abrir la boca, de mover los labios, para que desde el corazón podamos decir todo aquello que de verdad necesitemos de la manera más correcta posible, o como decía, creo que era en uno de los evangelios, Mateo, cuando mencionaba que no es tan importante lo que entra por la boca, sino lo que de ella sale, porque lo que sale por la boca procede del corazón. Y esto es algo importante que dije en la primera charla, cuando mencionaba que hay que revisar qué ha quedado en ese corazón de niño o niña en un cuerpo adulto, porque no es sinónimo el corazón solo de amor, de paz o de gratitud. Ese corazón puede estar herido, puede estar resentido. Entonces no se trata simplemente de hablar desde el corazón, sino escuchar al corazón, que es lo que tiene para decir primero a uno mismo. Porque si el corazón está resentido y, como digo, está dañado, vamos a hablar desde ahí, no vamos a hablar desde el amor que ese órgano y todo lo que representa podría ser capaz de hablar. Por lo tanto, es importante este encuentro para poder clarificar estos aspectos.
escuchar las palabras que usamos a diario, las frases hechas, como decía, que tienen, sobre todo en las frases populares, una gran sabiduría que a veces no sabemos apreciar. Y de qué manera, aunque no conscientemente, nos levantamos por la mañana ya con un cúmulo de pensamientos negativos que van a producir palabras negativas a posteriori y acciones en relación a eso, creándonos en definitiva una realidad de la que quizás en gran medida podríamos evitar o corregir o, como digo, resignificar para ir hacia esas palabras que han quedado en nosotros, que resuenan aún en nosotros, y esa historia escrita para ser nuestros propios narradores y no que los demás nos narren a nosotros, nos piensen a nosotros y hablen por nosotros, como suele ocurrir en muchos ámbitos de esta sociedad. Así que la invitación está hecha, los espero a todos, será un placer encontrarnos y por último va a quedar grabada, vamos a ver si grabamos ese encuentro para enviársela después a las personas que vivan lejos, ¿sí? Así que no caigan en la comodidad los que viven cerca, de que como después lo pueden escuchar grabado se quedan en sus casas. Vengan, participen, colaboren con esta actividad que les propongo de manera gratuita. Interpelémonos, escuchémonos, aprendamos un elemento central de la palabra que es la escucha, ¿sí? Sin la escucha correcta no hablaremos de manera correcta porque no sabremos esas palabras que siempre proceden de algún pensamiento, que cargan esos pensamientos para estar diciendo lo que decimos de la manera que lo decimos y para comprender el bagaje emocional que el lenguaje traslada tanto para adentro como hacia afuera. Así que va a quedar grabado el encuentro para luego a través del canal de YouTube que tenemos con Vanessa poder hacer partícipes a todas las personas de todo el planeta para que lo puedan ver y compartir si les parece. Mi nombre es Daniel Yodó, los espero entonces el sábado próximo, 10 de junio a las 16 horas en la calle Lavallol, 535 Lanús Oeste, primer piso. Gracias, nos vemos.